Hola, bienvenidos a mi canal. En este video les mostraré cómo hice este pastel de boda en 4 pisos. Así que comencemos. Bueno, nuevamente gracias por acompañarme en este paso a paso de cómo realicé este pastel de boda en 4 pisos. Un pastel que le llaman pan desnudo debido a que no lleva mayor decoración. Como verán a continuación en las imágenes, es un pastel súper fácil de hacer debido a que, bueno, a lo que más se nos complica a las personas que hacemos pasteles con chantilly es cubrir bien un pastel, que quede bien forrado. Y en este caso, por el tipo de pastel que es un pastel desnudo, pues es todo lo contrario. Tenemos que quitarle el exceso de chantilly y eso es todo, no lleva mayor decoración. Entonces es un pastel muy bonito, muy elegante, pero al mismo tiempo muy sencillo. Son 4 pisos los que lleva este pastel y cada uno de los pisos lleva 3 capas de pan, como pueden ver en las imágenes, y está relleno de piña. Es delicioso, es un pastel en mantequilla, no es pan 3 leches, es un pan de mantequilla súper suavecito, entonces sabe muy rico. Es un pastel alto, como pueden ver, miren aquí en la imagen. Esto que estoy armando ahorita es solamente un pan, uno de los panes del pastel. Es un pastel bien alto. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con él porque por la altura puede moverse un poco. Entonces, ese es lo único con este pastel, que es tan alto. Pero está muy sabroso. A mí me gusta mucho este tipo de masa de mantequilla porque es un pan muy suavecito. Las medidas son 16, es un pan el de abajo de 16 pulgadas, después uno de 14 pulgadas, otro de 12 pulgadas y el pan de hasta arriba es de 10 pulgadas. Y de alto cada pan ya con el relleno es un poco más de 6 pulgadas de alto cada pan, un poquito más. Varía un poquito en cada pan, pero en promedio son 6 pulgadas y un poquito. Disculpen que no tengo las medidas en centímetros, se me ha pasado. Para el próximo video voy a tratar de sacarle la conversión de pulgadas a centímetros para que las personas que no manejan las pulgadas entiendan más o menos cuántos es en centímetros. Este pastel, como les comenté antes, va relleno de piña. Entonces, lo que ustedes me ven poniéndole es el almíbar, le pongo para humedecer el pan y después pongo la piña en trozos. Yo compro las piñas esas que ya vienen en lata, en trocitos. Entonces eso es lo que estoy poniendo y antes de agregar el relleno a cada pan le pongo un círculo de chantilly para evitar que la piña salga más allá del borde del pan y me dañe el decorado. Yo cada pan, cada tipo de masa, mejor dicho, lo horneo, o para hornearlo lo meto en los moldes de una manera diferente. A veces utilizo papel aluminio, depende del tipo de masa. A veces uso desmoldante. En fin, en este caso, como es un pan desnudo y lo que tiene que verse son los bordes del pan uniformes, no usé ningún tipo de desmoldante en las orillas. Lo único que hice fue en la base de cada molde, en el fondo de cada molde, le puse un poco de mantequilla con harina para evitar que se pegara el pan en el fondo, pero alrededor del molde, en las paredes del molde, no le puse nada para que el pan saliera lo más derecho posible de las orillas y así hacer que este decorado se viera más bonito. Cuando usa uno algún tipo de desmoldante en todo el pan, lo que hace es que las orillas del pan se hacen como chonchitas, como se despegan del molde, pues. Entonces no nos queda todo parejo, les queda como una, no sé, como una llantita, por así decirlo.
en la orilla del pastel, en la orilla del pan. Y si ustedes notan, en estos panes no tiene ninguna llantita. Las orillas del pan están parejitas. Y eso es porque no le puse ningún desmoldante. Entonces, a la hora que el pan se está horneando, se pega a la orilla y sale así, parejito. Entonces, bueno, eso es lo que hago cuando son este tipo de pasteles así, que son panes desnudos, en donde necesito los bordes lo más perfectos posibles. Este pan, porque es de mantequilla, ya es húmedo, es un pan húmedo, la mantequilla aporta humedad al pan. Entonces no queda seco como cuando hacemos un pan para 3 leches, que ese es un pan seco. Este pan de por sí ya es húmedo, pero a mí me gusta agregarle un toque más de sabor. Depende de qué sea el relleno del pastel, trato de agregarle el almíbar que combine con ese sabor. En este caso ustedes me ven que estoy poniendo el almíbar de piña, porque el pan es relleno de piña. Entonces, para que el pastel en sí, el pan, no nada más el relleno sea de piña, sino que el pan tenga ese saborcito a la piña. Eso a mí me gusta mucho a la hora que estoy comiendo el pan, y también le aporta más humedad. Nos queda mojadito, no es en exceso, como ustedes notan aquí nada más simplemente estoy humedeciendo un poquito el pan. No es tanto como si fuera un pan de las 3 leches, que es bastante húmedo y que escurren a veces las leches, bueno, casi siempre. En este caso no, nada más es para que quede tantito mojado, para que el pan tenga un poco más de humedad y agarre ese saborcito, en este caso a la piña, pero solo un poco, no en exceso como si fuera un pan de 3 leches. Aquí ya voy a comenzar a forrar los panes. En este caso tengo que poner la primera capa, que es la capa cubre migas, y con este tipo de pasteles es bien importante poner esta capa primero y después comenzar con el alisado del pastel para quitar el exceso del chantilly. Si uno no pone suficiente chantilly en este tipo de decoraciones, como es un pan desnudo, pues sin tanto chantilly, en pocas palabras, a la hora que yo estoy pasando el alisador, me puedo llevar un poco del pan y entonces se comienzan a ver las migajas del pan. Y no se quiere eso, se quiere que se vea un poco, que se traspase un poco nada más el pan, pero liso, que no se nos vayan a ver las migajas del pan. Y por eso es bien importante poner una cantidad generosa de chantilly, como si fuéramos más o menos a decorar el pastel con chantilly. Y después, como ustedes notan aquí en mi alisador, estoy quitando todo el exceso hasta llegar a la punta del pastel, no a la punta, al borde, perdón, al borde del pan, a que se comiencen a ver los bordes del pan. Miren, no sé si ustedes notan aquí, ya se comenzaron a ver los bordes del pan, y eso es lo que se busca en este tipo de decoración. Entonces ahora pues estoy alisando la parte de arriba. Ahí va a ir montado otro pan, entonces tampoco es como que tiene que quedar perfectamente alisado. El borde sí, porque ese sí se ve, pero la parte de arriba pues va a ir colocado el siguiente, el pan que va encima, entonces no necesita ir demasiado perfecto. Lo único en este tipo de decoraciones es encontrar el punto medio de la cantidad de chantilly que le va uno a dejar. Hay personas que les gusta que se vea mucho más el pan, hay personas que no. Entonces va de gustos qué cantidad de pan es la que queda expuesta en este tipo de decoraciones. Pero bueno, miren, aquí estoy poniendo los palitos de soporte para poner el pan de encima, para que el pan que va arriba de este quede exacto, que no quede de lado, porque si no pone uno este tipo de soportes, entonces corremos riesgos de que el pan se nos vaya de lado y que nos quede canteado el pastel. Les cuento lo que me pasó con este pastel. Ahorita que estoy en las imágenes, pues forrando los siguientes pasteles, tengo chance de, en lo que ustedes miran eso, contarles que
Por lo general los pasteles en pisos yo me los llevo ya armados de mi casa, depende cuántos pisos sean, ¿verdad? Por lo general hasta 3 pisos yo ya los llevo armados. En este caso este pastel era muy alto y los pisos pesaban mucho. Entonces no lo pude llevar armado, este pan al salón, me lo tuve que llevar desarmado porque si no, no hubiera yo podido con él. Mi esposo por lo general es el que me ayuda con los pasteles cuando son pesados, pero en este caso él estaba ocupado, no podía, tenía que hacerlo yo. En fin, entonces bueno, me llevé el pan desarmado al salón, piso por piso, para armarlo allá, ya en el salón para que no me pesara tanto. Y bueno, yo llegué al salón, instalé el pastel, ¿verdad? Como siempre, cuando se lleva un pan desarmado al salón, pues uno tiene que terminar los bordes, el empate entre pan y pan lleva ese cartón blanco y uno lo tiene que cubrir. En este caso, como el pastel iba desarmado, pues en el salón tuve que hacer todo eso, ¿verdad? Pero la mesa donde iba este pastel era una mesa un poco más alta de las mesas promedio. Esta era una mesa un poco más alta y este pastel era bien alto. Entonces fue un show para poder colocar este pastel, el piso de hasta arriba de este pastel, porque ya me quedaba súper alto el pastel. Ya estaba muy alto para yo poder colocar el piso de arriba. Pero bueno, hice lo mejor que pude, coloqué el pastel y todo. De hecho, hasta pensando en eso, yo me había llevado unos banquitos. De aquí en mi casa me llevé unos banquitos porque dije, ay no, este pastel va a estar muy alto, entonces a lo mejor voy a necesitar subirme en algo para poder colocar el pastel. Pero cuando llegué allá al salón, la mesa bailaba un poco, no sé explicarle qué tipo de mesa era. Era algo, estaba muy bonita, la verdad se veía muy bonita. Pero sí, no estaba muy fija, me hicieron favor de ponerle unos calcitos allí para que la mesa se fijara bien. No es como que bailara la mesa en sí, pero tenía un poquito de movimiento y me dio pendiente que si yo me subía en un banquito y me recostaba tantito, se fuera a mover más o que fuera yo a mover más el pastel. Traté lo mejor que pude, le puse los soportes al pastel ya para fijarlo bien y bueno, el pastel quedó bonito y todo, bueno, a mí me gustó. Me gustó cómo quedó el pastel, terminé de decorarlo allá, poniéndole las hojitas de eucalipto que llevaba, unas nubecitas que llevaba allí y bueno, yo terminé con mi pastel y pues me vine, ¿verdad? El caso es de que al otro día yo le envié un mensajito a la persona que me encargó el pastel, pues preguntándole que cómo había quedado el pastel, ¿verdad? Que si le había gustado. Me dijo que sí, que le había gustado, lo único que lo habían tenido que partir un poco antes de tiempo porque el pastel estaba bailando. Entonces, ay, me dio bastante pena, le pedí disculpas porque, bueno, pues sí, por la altura del pastel tal vez no puse los soportes tan firmes, y me queda de experiencia, ¿verdad? De cada cosa aprende uno y me queda de experiencia para la próxima, pues, de buscar la forma de que aunque esté tan alto, fijar bien el pastel, pues porque uno tiene que entender que las personas deben de partir el pastel a la hora que ellos deseen hacerlo y me dio bastante pena que me dice que el pastel estaba medio bailando allí, entonces, pero bueno, que si les gustó el pastel, que todo bien, ese fue el único inconveniente y le agradezco mucho la verdad que me lo haya dicho, así ya tengo esa experiencia y se las paso ahí por si ustedes tienen algo así, un pastel alto, igual tratar de ver la forma de fijarlo bien, no importa la altura en la que esté el pastel, pues fijarlo bien porque si no el pastel va a bailar. Incluso podría llegar hasta caerse. Ellos tuvieron la precaución y lo cortaron antes, se los agradezco. Entonces, bueno, no pasó a mayores, gracias a Dios. Pero bueno, aquí les muestro el resultado final. Este es el pastel. Si les gustó, los invito a que me regalen un dedito arriba. Si quieren, suscríbanse a mi canal. Los veo en el próximo video. Hasta la próxima.